en principio había pensado en esta charla contar temas relacionados a la gestión de los errores de serialización con herramientas como las AgroTools y demás. Luego, como han pasado unos días, he extendido un poco los temas que quería hablar y bueno, y he metido algunas cosas adicionales. Lo primero que quería ver es mis 15 minutos sería pues 3 minutos para ver un poco la infraestructura que estamos manejando, después otros 3 minutos para ver aproximadamente los errores más habituales que se están produciendo, ver cómo se podrían identificar, solucionar vía Pro Tools o similar. Luego ver unos errores que se están produciendo de modo bastante habitual, que son los errores de serialización. También ver cómo se pueden identificar, encontrar y tratar de, mm, en teoría, pues ver cómo se producen y cómo se podían solucionar de un modo rápido. Y en la última parte, en caso de que se llegue a un bloqueo irresoluble y no se pueda solucionar porque implique un cambio de código demasiado fuerte, pues hemos definido un pequeño procedimiento para ver cómo podemos corregir eso manualmente en un entorno productivo sin necesidad de que se tenga que hacer un hotfix vía movimiento de offset. Pero bueno, procedimentarlo para intentar no cometer errores en entornos productivos. Entonces, voy a empezar por la segunda página. Bueno, este es un esquema que me he creado yo, no sé si estoy acertado 100%. Supongo que hay personas que han trabajado más tiempo en Kafka y a lo mejor si veis cualquier cosa que no esté reflejado 100%, indicádmelo. Yo aquí, por ejemplo, lo que veo es que la pieza base de nuestra infraestructura son los abros que están ubicados en el Event Directory. Cuando se produce una modificación de un abro en cadena, se producen varias situaciones. Por un lado, se generan todas las clases Java que van a dar soporte a la infraestructura y por otro lado, vía Topic Operator, se va a presentar a Kafka tanto el topic generado como el esquema registry. Esta infraestructura, al nacer todo del mismo Event Directory, se supone que tiene que estar nivelada en todos los sitios. Cuando no se produce esa nivelación, podemos llegar a problemas de errores al consumir el esquema registry, que pueden ser quizá bastante habituales. Cuando se generan las clases, después pasa un validador y ese validador genera unas clases Java que finalmente son las clases de soporte tanto a los producers como a los consumers. Entonces, en principio, tanto el esquema registry que se está presentando a Kafka como los esquemas registry que se están usando en los parseos en los productores y en los consumidores deben ser iguales o por lo menos compatibles, si se ha definido una compatibilidad. Si se modifica todo simultáneamente, deben ser en la mayor parte de los casos iguales. Y esto en teoría debería ser así, pero hay algunos casos en los que no se nos pasa y yo creo que es un primer chequeo que hay que hacer siempre. Bueno, he puesto la lista de elementos que hay. Hay una frase que he visto en el README que me parece que define, vamos, no sé quién escribió esta parte, pero creo que está bastante bien escrito. Realmente el Event Directory realmente es un poco la base de nuestro sistema. Nos permite generar todas las clases Java que van a dar soporte y también nos va a permitir crear los esquemas registry que se van a usar en las clases Java y que se van a presentar a Kafka. Realmente esa es un poco la infraestructura principal que manejamos. Cuando empezamos a conectarnos vía multitenant o no, nos empezamos a conectar a Kafka, hay ciertos casos en los que se producen errores. Los más habituales posiblemente sean errores de conexión. Para, para detectar si hay o no digamos, si tenemos permisos a la service account correspondiente, bueno, lo más sencillo, voy a cerrar un momento esto, es el lanzar, lanzar una curl a la lista de service account y localizar la nuestra, hacer un grep. Bueno, realmente yo aquí he puesto este curl que os he puesto aquí, haciéndole un pipe a JQ y un grep por nuestro consumidor. Luego he puesto -B4, -A5, que quiere decir que una vez que me haga el grep, esto no debería despistar a nadie, y que me saque 4 líneas antes y las que quiera después, una vez realizado el grep. Me saca una estructura de este tipo. Yo aquí puedo identificar si para mi usuario
con qué máscara de tenant está trabajando y la lista de tenant a los que puedo acceder. Hay veces que se ha preguntado, oye, ¿yo puedo acceder o no a...? Se puede ver tranquilamente con un CUR, tú puedes mirar tu usuario y decir qué tenant tengo e incluso qué roles tengo. Por ejemplo, este caso concreto que figura aquí, esta persona podría, este usuario podría estar atacando con una serie de roles, podría consumir pero no producir y podría atacar a esta lista de tenant. Si estoy atacando a un tenant distinto de los que me ofrece mi service account, lógicamente pues no voy a poder. Yo creo que, bueno, esa parte creo que lo conoce todo el mundo, pero bueno, por si acaso no sé si lo he puesto. Después tenemos varios UIs para, que yo creo que esto en principio también lo conoce todo el mundo, pero bueno, hay UIs donde podemos consultar cuál es la situación de nuestro esquema registry actual y y cuál es toda la información de los topics que estamos manejando. Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentro con un error, voy a ver un caso concreto, por ejemplo, si yo me encuentro con un error en un registro que no he podido deserializar, yo puedo sacar la información directamente del UI, o sea, puedo extraer toda la información, tanto del esquema registry, los datos que estoy manejando, el esquema registry que está incorporado dentro de la clase Java, toda esa información es accesible para mí y la puedo ver con cualquier herramienta, con las AbroTools, por ejemplo, para ver si realmente los datos me pueden o no serializar. ¿De dónde sacaría la información? Bueno, yo me puedo posicionar en el topic que yo quiera, he cogido este al azar, pero podría haber elegido cualquier otro, y puedo localizarme en una partición concreta, en un offset concreto. Si yo tengo en mi traza de error dónde me ha fallado, puedo posicionarme en el sitio concreto, submito y extraigo los datos. Es decir, la data que me esté produciendo un error de bloqueo la puedo localizar. Bueno, no me voy a mover mucho por aquí para que no, porque son datos, no quiero que salgan muchos datos personales en el vídeo. Pero en cualquier caso, el fichero de datos que me está produciendo un error lo puedo localizar fácilmente dentro de cualquier mensaje. Aquí, bueno, realmente en este UI puedo sacar toda la información, el de esquema registry, consumidores, topics, puedo ver los settings de un tópico concreto, puedo ver si tiene lag, de aquí se puede sacar toda la información. También tenemos el esquema registry del que podemos sacar, incluso comparar en todos los movimientos de versiones que ha tenido un esquema concreto. Y aquí de este sitio puedo sacar un esquema registry de un topic, el que yo quiera. Y en último lugar, yo puedo ver los datos que están pasando por Kafka. Puedo ver el esquema registry que tiene en cualquier entorno, producción incluido. Me lo puedo bajar a una herramienta local y verificar si el parseo se produce o no correctamente y detectar el error. Si quiero hacer lo mismo con una clase Java, también podría. Al final, todos nuestros productores por detrás están usando unas clases Java autogeneradas y dentro de las clases Java podemos encontrar que hay un parser al esquema registry que está metido en código. Este también se puede tranquilamente extraer y generar una VSC correspondiente donde tendría el esquema registry con el que están trabajando las clases Java. Entonces, digamos, toda la información, tanto de los datos como el esquema registry usado por Kafka, como del esquema registry que están usando las clases Java, se puede sacar, extraer y trabajar en local para tratar de determinar cuál es el error. Perdón. Bueno, luego he puesto hay un error también que se está produciendo algunas veces. Se produce muy esporádicamente y su duración es de 1 hora. Es un problema que hay perdón, en cacheo de Kafka cuando está accediendo a OPA debido a que está sobredimensionado el tipo de peticiones. Si se produce este error, es un error que se produce de modo muy raro y se produce solamente durante 1 hora. Si mi error es un error permanente, un error de conexión, tendríamos que pensar en que estamos en un escenario distinto, no en este problema concreto. Entonces, cuando me encuentro con un error de serialización, ¿cómo estamos procediendo ahora mismo? Pues tal y como hemos comentado hace un momento, extraería mis datos de producción, extraería mi esquema registry de Kafka, que también lo puedo hacer de cualquiera de los dos, o del API de esquema registry o del UI,
y luego con los dos puedo usarme una herramienta en local que me permita verificar si parseo o no. Yo he hecho unos ejemplos, eso voy a compartir después esto, por ejemplo. No sé si se ve ahora. Es decir, por ejemplo, yo lo que hago aquí es, me he encontrado con un error en producción, se me ha quedado bloqueado en un offset. Me puedo ir a esa posición de offset y partición y coger los datos. Me genero un JSON con los datos y me lo llevo a local. Después me extraigo el esquema registry igual y me lo llevo a un fichero local. Y luego hago lo mismo con la clase Java correspondiente que está usando mi productor o consumidor. El, directamente, directamente las AuroTools me van a permitir, bueno, AuroTools me dan muchas funciones, pero en concreto yo puedo ejecutar ahora sobre el esquema registry que he encontrado en producción o en la clase Java contra los datos que están corriendo en producción y ver si me va a generar o no el Auro. Si yo ejecuto esto directamente, bueno, ha dado un warning, pero veo que me está generando el Auro. Eso significaría, por lo menos me serviría para asegurarme de que el esquema registry es correcto contra esos datos en concreto y que está funcionando bien. Habría que repetir lo mismo tanto para el esquema registry que está en las clases Java como para el esquema registry que está en Kafka. Si veo que hay discrepancias entre uno y otro, posiblemente sea un problema de que no están alineados los esquemas registry. Habría que ver en qué parte del proceso se ha hecho algo incorrecto y cuál es el que está mal. Pero en principio, si me está generando correctamente, es que lo que está subido en Kafka es correcto. Vale, bueno, pero voy a volver otra vez a... Bueno, he puesto un poco la definición de los pasos, pero realmente lo que he hecho es lo que he contado hace un momento. Es básicamente extraer el fichero de datos del entorno productivo, extraer el esquema registry de uno y otro lado y ejecutarlos en local para ver si me genera el binario. Si me genera el binario es que está bien, si no tendría que determinar cuál de ellos está incorrecto. Básicamente el procedimiento es generarlo a través de las AuroTools. Si realmente tenemos todo alineado, es decir, que los esquemas registry están alineados, los empleados en las clases Java, los empleados en Kafka y los datos son compatibles, no debería dar ningún error de serialización. Si eso finalmente se produce, mm, para esos casos concretos hemos definido un procedimiento para solucionar el bloqueo en el offset. Cuando se ha producido un mensaje y no se puede consumir, el problema es que no solamente que no te deje avanzar ese mensaje, sino que te está bloqueando y te está generando un lag posiblemente de miles de registros. Entonces, para solucionarlo, en principio hemos creado un procedimiento de movimiento de offset en el entorno productivo. Es decir, si alguien tiene determinado, les está saltando un error en producción de que se le ha quedado bloqueado en un sitio y no se puede solucionar momentáneamente porque el hacer un hotfix momentáneo es hacer un desarrollo y subir la producción solo para eso es complejo. Lo que hacemos estamos creando en el entorno correspondiente en producción un cliente. Esto es un poco, no está exento de riesgo crear un cliente en el entorno de producción y mover un offset. Si se hace mal, es delicado porque, claro, puede quedarse el consumer sin poder leer registros. Y el hecho de mantener un lag durante excesivo tiempo, incluso si llegas a superar el tiempo de retención, te podría suponer el perder información. Entonces, lo que estamos haciendo es, creamos en el entorno de producción un cliente temporal que luego borraremos. Conjuntamente con el equipo de desarrollo, localizamos el topic, partición y offset donde se está dando el problema. Se guardarían, como hemos dicho antes, se entraría a recoger el fichero de datos que está produciendo el bloqueo para analizarlo posteriormente o un posible relanzamiento. Detrás de ese registro siempre hay personas y posiblemente al quitar un evento le estemos quitando a alguien la posibilidad de que se le haga a lo mejor una instalación de algo. Pero bueno, se tiene que almacenar esa información para reutilizar, pero no podemos frenar los otros 1000 personas que están detrás y producir un bloqueo en todo el topic. Lo que hacemos después es
básicamente el detener el consumer que está produciendo el error, hay que detener el consumer porque si no el movimiento de offset no se podría hacer. Esto lo tiene que hacer el equipo de desarrollo, normalmente escalando a cero. Una vez que se hace eso, nosotros vía comando en el cliente que hemos levantado hacemos el movimiento del offset en una posición. En este caso concreto, bueno, disculpar que haya cogido datos es el último caso que hemos hecho, que se ha producido en más de un, no es por señalar a ningún sistema, vamos, en este consumer concreto, pues por ejemplo, se quedó bloqueado en la partición 6, hay 15 brokers, se quedó justamente en la partición 6, en un offset concreto, hacemos el movimiento, lo avanzamos en una posición, guardamos los datos para procesarlos a posteriori y analizarlos, y una vez movido se comprueba que el resto funciona correctamente. En todo momento se le pasa la información al grupo para que sepa en qué sitio está su offset. Se vuelve a hacer un nuevo describe para verificar que no se ha roto nada, es decir, que está justamente en la posición inmediatamente posterior al offset que ha producido el error, y a continuación se destruye el cliente para no dejar un cliente en entorno productivo que son peligrosos. Entonces, digamos, esta es una situación de excepción. Llegamos a hacerlo en momentos concretos cuando no se puede atravesar un offset, pero bueno, lo ideal es encontrar el problema, solucionarlo y verificar con las herramientas, con las AbroTools, por qué un esquema registry no está parseando correctamente. Vale. Entonces, bueno, en conclusión, yo he puesto aquí un poco basado en la experiencia de las preguntas que vamos recibiendo en Runtime, he puesto los que yo creo que son los problemas más habituales, posiblemente haya más u otros distintos, y esto lo he puesto un poco basado en los problemas más habituales que se están produciendo y quién creo que debería ser, o quiénes creemos que deberían ser los departamentos o las personas que podrían ayudar a solucionarlo. Problemas de conexión, bueno, básicamente verificar que tenemos permisos al tenant al que estamos accediendo. Si es un usuario legacy, verificar que realmente el Kafka user ha sido creado correctamente. Yo creo que esto, bueno, ya lo domina prácticamente todo el mundo. Si hay alguna duda, pues eso se puede preguntar. Algunas veces ha producido problemas de revocación de certificado, incorrecta información de parámetros, pasa pocas veces, pero también es cierto que se han dado casos a lo mejor en que alguien dice no me he conseguido conectar y se le pregunta por el usuario y no tiene completamente claro cuál es el usuario. Si el usuario no se está pasando correctamente en una conexión, casi seguro que es el problema de que no le esté dejando conectar. Los problemas de serialización, por lo que hemos ido viendo hasta ahora, normalmente son discrepancias o bien entre los esquemas registry que se han metido en el productor o en el consumidor, o el que está subido al que se ha presentado a Kafka, una de las dos. En algunos casos, pocos, se han producido también por discrepancias entre mapping realizados entre el consumidor y el productor. Aparte del esquema registry, estamos usando clases de validaciones custom, pues, por ejemplo, para validar códigos postales, teléfonos, etcétera. Se están dando casos a lo mejor en que se está aplicando un validator en la clase Java que consume y no en la que produce. El productor está permitiendo meter ciertos campos que con un formato inválido porque no lo valida al producir, pero sí se validan al consumir, y entonces ahí se queda el consumidor atrapado en un offset concreto porque el productor ha producido algo distinto a lo que el consumidor va a consumir. Se producen pocas veces, pero eso está en código Java, no está en el esquema Regis, están en los mappers. Entonces hay que tener mucho cuidado de meter los mismos validators al producir y al consumir, porque aquí nos hemos pegado un tiro en el pie alguna vez. Esto es un poco un error tonto, pero se está produciendo. Bueno, el problema de denegación de acceso y caída del servicio, que esto llevaría a runtime. Vale, pues bueno, pues esto era en principio. Joder, Nacho, creo que es súper completo, ¿no? Y este ejercicio hacía falta hacerlo en Kafka y hace falta hacerlo en muchos otros sistemas. El tener identificado los problemas más comunes, maneras de resolverlos y a quién poder dirigirnos en caso de que necesitemos ayuda. Hay muchas veces que perdemos mucho tiempo
simplemente en saber cómo identificar el problema o saber a quién debemos dirigirnos, ¿no? Así que, oye, es un trabajo bestial para conocer también cómo está montada la infraestructura Kafka, conocer los problemas más comunes y cómo solucionarlos. Muy buena, Nacho. No sé si alguien tiene alguna preguntilla. Si no, pues oye, nos vamos a despedir el viernes y nos vemos la semana que viene o cuando se pueda. Había una pregunta ahí. Me la he perdido. ¿Cuál? Perdón. Disculpad. Gracias, Elena. Carlos pregunta, dice, ¿esas clases Java compiladas que se crean en la compilación con los diccionarios del repo, tienen que estar alineadas con los esquemas del registry? ¿Esto no hace que todo sea muy estático en los cambios de esquema para los aplicativos en ejecución? Nacho, si quieres le contestas tú, si quieres le contesto yo, como tú prefieras. Dale tú. Pues casi te diría que le contestes tú. Vale, sin problema. Sí, Carlos, tiene que estar alineado con lo que hay en el esquema RISC. O sea, si tú haces al final uso de esas clases Java en tu aplicación y al final esa clase Java es una materialización de lo que está definido en el Abro. Entonces, si no coincide al final con lo que hay en el Abro, en el esquema RISC y cómo se están publicando los mensajes, luego vas a tener un problema en la serialización. Es indispensable que la clase Java coincida. Pero un apunte, Pablo, cuando modificas un Abro, si la compatibilidad, que también se verifica en el CEI, si la compatibilidad te dice que admite en modo forward, tú puedes, por ejemplo, borrar campos de ese, Java, de ese Abro y no daría incompatibilidad, aunque lo estuvieses leyendo con una clase Java antigua. Correcto, esos son casos concretos, efectivamente, Juan, de oye, como justamente, y además a lo mejor con esto te respondemos un poco, Carlos, de que dices que todo es muy estático y que requieres hacer cambios, ¿no? ¿Cómo vas consiguiendo meter cambios nuevos de tus abros en producción sin tener que hacer un mega despliegue de producción de todo lo que tienes que cambiar a la vez? Un poco como lo dice Juan, ¿no? Metiendo cambios que puedan ser retrocompatibles y a medida que avanzas, pues vas usando los nuevos cambios. Lo ideal sería tener los topics, los esquemas siempre en compatibilidad en modo forward, que ese modo te permite la actualización del productor antes que los consumidores. En el caso de que no pudiese admitir esa porque te da incompatibilidad, tendrías que pasar al modo backward. Y esa requiere que todos los consumidores sean actualizados antes que se actualice el productor. Y la última opción sería que rompas la compatibilidad completa, con lo cual ya sería un nuevo topic o una nueva funcionalidad. Pero esa compatibilidad está a nivel de topic, ¿no? Que por defecto es backward. Esa compatibilidad aparece en el Kafka UI, en muchos esquemas está en modo backward, porque fue como nació. Pero claro, entonces te obliga a tener el esquema actualizado, o sea, usar siempre el esquema actual. Nunca puedes tener un aplicativo en producción con un esquema anterior porque puede romper, o sea, se supone que el backward te obliga a eso, a estar actualizado con el esquema. Si fuera al revés, forward sí que podrías usar un esquema antiguo para leer el mensaje actual. Exacto, eso es lo que estoy diciendo, que si es forward tú puedes actualizar el productor antes que los consumidores. Si no es compatible forward, tienes que actualizar. Esa estrategia de crear los topics por defecto en backwards cambió a forward ya, ¿verdad, Juan? Los nuevos se crean en forward. No, pero no se hizo un cambio masivo, yo se lo propuse a Mario y bueno, en principio no se hizo el cambio masivo, pero hay que ser consciente de que cada vez que se ejecuta el CI tenemos una validación que lo que hace es coger todos los topics que se han publicado con el topic operator y comprueba la compatibilidad contra STA y contra producción. Entonces, en el caso de que, si por ejemplo tenemos de manera inconsciente un topic en modo backward y hacemos un cambio que es incompatible forward, podemos no estar percatándonos de que estamos produciendo un error en los consumidores. Con lo cual, la estrategia de poner todo en modo forward para mí es la correcta, pero en su día no se llevó a cabo por eso, porque era un cambio masivo y demás. Muchas gracias. Vale, gracias, Claro, Juan.
Lo que pasa que ahí tienes, vamos a ver, hay dos, esa estrategia es que esto ya es un poquito más de grano fino que lo que yo estaba comentando aquí, que son errores más de grano grueso. A nivel de las estrategias de cambio, hay dos, una que es la estrategia global y otra es la estrategia particular. O sea, tú puedes definir que sea backward o forward para un topic concreto o a nivel global. No, Como inicialmente eso es a nivel de pero- esquema, por lo menos de lo que yo estoy hablando. A nivel de sí, esquema, no a nivel de topic. sí, pero a nivel de esquema tú puedes tener, hay un esquema global, hay una estrategia global y una particular. O sea, inicialmente se eligió la global como backward y es la que hay por defecto para todos, pero tú puedes en un esquema concreto definir la que tú quieras y prevalece la particular sobre la general. Es Yo decir, eso si tú no soy quieres... consciente, yo la que conozco es una única, no sé cuál es la particular, la verdad. No, tú lo puedes... O sea, hay una por default que es la que se puso como backward y luego cambiar a forward era un poco peligroso porque haríamos un cambio masivo. Pero si tú en Vale, una yo, concreta lo quieres cambiar, se puede hacer o sea, tranquilamente para un topic concreto, el esquema registry que le está dando soporte a ese topic, puedes elegir vale, el esquema registry como, es propio de cada funcionalidad y cada uno puede elegir cómo quiere que evolucione yo su esquema. como resumen, para no complicar mucho el tema con detalle, deberíamos ser conscientes en qué modo tenemos cada esquema antes de hacer un cambio en un Avro, para saber que, porque por ejemplo en algún caso Miriam me decía, he hecho este cambio tal, nos pasaban a PR, pasaban los test y yo le dije, eso no puede estar en modo forward porque daría problema. Dice, sí, si los cambié ya, tal, no sé qué. Y luego efectivamente miró y, y, y estaban en el modo incorrecto. Cuando lo cambió ya le saltaba que era incompatible. Entonces ya la aproximación para actualizar las aplicaciones era otra distinta. Por eso siempre tenemos que ser conscientes de la compatibilidad que tenemos en los topics seleccionados. Que para mi gusto debería ser forward siempre, salvo que no se pueda. Pero un segundo, porque aquí yo entonces no he entendido muy bien lo que estás comentando. Yo, por ejemplo, he entrado en un esquema de entorno de producción, he elegido uno cualquiera. La compatibilidad a nivel general, lo que yo os decía antes, está backward para BSS en producción. Esto no se puede cambiar porque si se Vale, cambia el nivel global. Pero para este topic concreto, ahora mismo no tiene elegido ninguna. Yo puedo decir que como mi que no. topic... Si te fijas ahí, dice el esquema tal, usa la compatibilidad lever backward. Ahora, ¿Que lo hace por defecto porque tiene la global por defecto? Sí, pero usa claro, backward. pero porque tú no has elegido una propia para tu esquema. Pero el esquema general ahora mismo es backward, pero yo puedo elegir que sea Claro, pues forward eso es lo para que mi estoy esquema. diciendo. Eso es lo que estoy diciendo, que deberíamos Y elegir esto, todos que sea forward. Pero bueno, tampoco quiero guiar yo más la conversación, ¿eh? No sé qué. vale, pero lo que yo digo es que podéis elegir para un topic concreto la compatibilidad que queráis y que sea distinta a la general. No tenéis por qué subrogaros a la general. Si eso es lo que estoy diciendo, Nacho, que cada uno debe ser consciente en qué modo tiene la compatibilidad del esquema, pero siempre la preferencia debería ser forward porque permite la actualización de un productor sin romper los consumidores. Y si fueras a romper los consumidores, te va a saltar una incompatibilidad. Sin embargo, si lo tienes en backward y haces un cambio que va a romper los consumidores, no te va a saltar el test de incompatibilidad porque en ese esquema, con esa compatibilidad, asumes que los consumidores se van a actualizar antes que el productor. Entonces, ahí lo que estás diciendo, teniéndolo en backward, es que asumes que el consumidor siempre se va a actualizar antes que el productor. ¿Vale? Yo lo que, Entonces no te va a saltar Chicos, ningún si error. os parece, con esto terminamos. Estoy de acuerdo con vosotros dos en todo. Y si quieres, Juan, nos llevamos un punto de implementación dentro del Topic Operator para que por defecto los cree de manera específica para cada uno con forward y no haya que cambiar la propiedad global que comenta Nacho. Lo podemos discutir si queréis y lo Vale. implementamos. Lo que pasa es que eso convendría verlo por separado porque, en mi opinión, cuando alguien está manejando eso, debería tener claro que dependiendo de la estrategia que elija, los cambios que va a realizar van a poder ser unos u otros. Yo no sé si eso todo el mundo lo tiene claro. Si se hace un cambio a nivel global, estaríamos cambiando la compatibilidad a todos y eso sería peligroso porque
a lo mejor alguien se Eso encontraría. no Entonces, lo vamos a hacer. claro, Abrimos un foro de discusión y vemos cómo afrontar esto. Me parece buena idea. sí, eso estaría fenomenal.